¿Ya? ¿Puedo empezar ya? Sí. Ya, perfecto. Buenos días a todos, todas y todas, como decimos en Chile, en otras partes de Latinoamérica. Le doy la bienvenida a todos en esta cuarta jornada, ya porque empezamos el día lunes, de este congreso. Bueno, este congreso, bueno, todos lo saben, seguramente han estado en nuestros paneles, está organizado por el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, por la Universidad Alberto Hurtado, que obviamente nos cobija en este bonito establecimiento, y por nuestro querido Colegio de Mediadores. También hay 50 entidades, entre ellas universidades, centros de estudio y otras organizaciones sociales que están involucradas en la organización de esta jornada. Nos corresponde desarrollar el panel 2.3, que está dentro del eje que se denomina construcción de paz, transformación de conflictos, justicia y derechos humanos. Ahora, esta es una derivación mía personal, pero me imagino que todos han escuchado a Macondo, a García Márquez, al Puente Boyacá, los cafés. Entonces, hoy día vamos a hablar de nuestros hermanos de Colombia. Ese va a ser nuestro sello de hoy día. Así que estamos muy contentos de hablar de este país hermoso, biodiverso, que se encuentra, ¿cómo se llama?, en América del Sur. Pero vamos a hablar de un tema complicado que ¿cómo se llama?, cubrió una parte importante del siglo pasado y obviamente el siglo que estamos viviendo, que tiene que ver con el conflicto que se dio entre la guerrilla y el gobierno. Originalmente habían 5 exposiciones, pero vamos a desarrollar 4. Por lo que me contaban algunos de los autores, forma parte de un libro que después la primera persona, Cecilia, después nos explica esa parte. Como decimos en Chile, vamos a ir al tiro, o sea, inmediatamente a hacer las exposiciones. Así que voy a invitar a Cecil Molí, de la Flaxo, Ecuador, que va a desarrollar el siguiente tema: la participación de la sociedad, una característica central del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Cecil, muchas gracias. Espacio de 15 minutos. Perfecto. Y como te dije, ojalá sea moderador y no verdugo del tiempo. Así pero que quisiera que sí me avises si sí, puede no, ser unos 5 minutos antes. Yo te voy a avisar ver 5 minutos. Y quiero también, antes de que me cuentes el tiempo, que me expliquen cómo paso te tengo que decir aquí. ¿O no he pasado todavía el cronómetro, así no te preocupes. Sí, porque si no, no sé. Además lo puedo ver aquí. Sí. Bueno, entonces antes de que me pongas el cronómetro, solamente para decir el nombre del libro, del cual es parte nuestros capítulos, ponencias, podemos decir, que va a salir muy pronto. Se llama Una paz aplazada pero urgente y necesaria, proceso de paz entre gobierno colombiano y ELN. 2010-2019, y está pronto por salir y va a salir en acceso libre. Con la editorial Peter Lang. Si tiene interés, al final del panel les podemos pasar los datos. Entonces, ya ahora creo que sí podemos empezar y podemos pasar a la primera diapositiva. Entonces, bueno, esta ponencia está basada en mi capítulo, al igual que van a ver las ponencias de los demás colegas, y mi capítulo se centra en la participación de la sociedad como una característica clave de este proceso de paz, y una característica no solamente metodológica, sino también a nivel sustantivo, ¿no? Y cómo esa participación aporta a la discusión de los demás puntos sustantivos de la agenda. Esta era una demanda de larga data del ELN,
que se volvió una condición indispensable para una salida negociada al conflicto armado entre el gobierno y esa guerrilla. Y creo que eso es una de las cosas que hace de ese proceso muy interesante para tanto a nivel práctico como para la academia, debido que hoy en día hay muchos debates sobre la participación de actores que no son las partes en conflicto en los procesos de negociaciones de paz. Entonces, si podemos pasar al... les cuento muy brevemente un poco mi marco teórico en el que se marca ese capítulo. Y bueno, como les digo, hay mucha literatura, mucho interés en el tema de la participación en los procesos de paz, y en la literatura se resalta sobre todo lo que aporta esa participación a las negociaciones de paz, por ejemplo, al fomentar un ambiente favorable para esas negociaciones, y también al incidir en la mesa de negociación o directamente al influenciar a las partes, o de forma indirecta al influenciar la opinión pública y, por ejemplo, conseguir apoyo interno o externo para el proceso de paz, y también ejercer presión sobre las partes que están en la mesa. También en la literatura se resalta el papel que pueden jugar estos actores en hacer que las negociaciones se lleven a cabo, que las partes acuerden medidas para reducir la intensidad del conflicto, y también que se comprometan a implementar los acuerdos alcanzados. También se resalta su papel en aportar en lo sustantivo en la mesa de negociación. Y lo que los estudios en particular cuantitativos resaltan es la importancia que tiene esa participación para lograr una paz más sostenible y para generar una mayor apropiación del proceso de paz y una mayor legitimidad del mismo. Dicho esto, también recalco que la participación no es una panacea que puede entorpecer los procesos de paz. En particular, se resalta que puede hacer que se demoren más, se hagan más complicados, digamos. También la sociedad civil, hay que resaltar que no necesariamente es benigna. En la sociedad civil también hay gente opuesta a la paz, por ejemplo. También se reproducen patrones de dominación, de exclusión. Y otro aspecto también de tomar en cuenta es que en contextos de conflicto armado como el de Colombia, hay un problema muy importante, que es la falta de seguridad, que dificulta esa participación de la sociedad. Pero dicho esto, hay un consenso en la literatura que hay beneficios de esa participación que superan, digamos, los inconvenientes, y realmente la gran cuestión es el cómo. Entonces yo creo que ese capítulo aporta eso, ¿no? A ver, un poco, a pesar de que se truncó este proceso de paz durante el gobierno Santos, que terminó en el gobierno de Duque, creo que puede aportar a esos debates, a esas discusiones. Entonces, muy brevemente, la metodología, sobre todo basada en entrevistas con más de 60 actores relevantes que hice en la mayor parte con Esperanza. La estructura del capítulo, la siguiente, por favor. Esa es la estructura del capítulo. Voy a ver si alcanzo a tocar las dos primeras partes, no voy a alcanzar a hacer todo por el tiempo. En la siguiente, por favor. Entonces, en la primera parte del capítulo hablo de la participación de la sociedad como punto 1 de la agenda, y explico cómo ha sido una demanda del ELN de larga data, por razones tanto ideológicas como pragmáticas. Ideológicas, porque el ELN considera que la salida del conflicto armado pasa por la construcción de poder popular, es decir, el empoderamiento de la sociedad para que pueda incidir en las políticas públicas, en las decisiones del Estado, y sea tomada en cuenta. Entonces, ese es, digamos, desde el punto de vista ideológico, y esto lo va argumentando el ELN desde los primeros intentos de paz con esa guerrilla, ya en los años 90, etcétera, y bueno, lo va reiterando en ese proceso de paz. Pasamos a la siguiente. Ese, por ejemplo, es lo que dice Gavino. Ojalá lo puedan leer, porque creo que refleja muy bien esa cuestión ideológica de que eso es necesario para que el ELN
ponga fin a la lucha armada y deponga las armas. El ELN también, la siguiente, ha insistido en esto por razones pragmáticas. El ELN no es una guerrilla muy poderosa militarmente. Entonces, ha contado o espera contar con el apoyo de la sociedad para, digamos, multiplicar fuerzas, para hacerlo como de forma más sencilla. No es que toda la gente esté de acuerdo con el ELN, por supuesto, en Colombia, pero, digamos, cuando las demandas del ELN o de la sociedad, digamos, convergen con las del ELN, eso le va a dar más peso a esas demandas en una negociación, y esto es lo que piensa el ELN, por eso cuenta con la participación de la sociedad para, digamos, tener más posibilidades de lograr esos cambios que plantea el amnistía. Y por el otro lado, el gobierno, frente a esta insistencia del ELN y realmente una insistencia muy fuerte, el gobierno aceptó esa participación como punto 1 de la agenda, y lo hizo por diferentes razones, pero en particular como puente de oro para que su contraparte tuviera ese incentivo de avanzar hasta la dejación de armas, que es obviamente lo principal para el gobierno. Y esto le permitía al ELN tener una motivación fundamental para emprender ese camino. La siguiente, y ahí tengo una citación muy buena que me parece de un negociador gubernamental. Él escribió un libro, está en su libro, que muestra esa importancia, y a partir del momento en que el gobierno acepta esto, cómo cambia la dinámica de las negociaciones, ¿no? Ayuda. Pero no fue solamente una concesión hacia el ELN, eso es importante. No había consenso entre los delegados gubernamentales sobre este punto, y hay algunos que se oponían a la participación de la sociedad porque pensaban que iba a trabar las negociaciones, pero hay otros que más bien tenían una visión más pragmática y pensaban que avanzar en ese punto no solamente motivaría al ELN para hablar ya de la dejación de armas y digamos, ya firmar la paz, sino que también pensaban que mucha gente en la población civil en los territorios afectados por el conflicto armado iban a pedir al ELN rebajar la intensidad del conflicto armado. Entonces, eso, y para ellos era estratégico para ir bajando la intensidad del conflicto armado. Y bueno, también había algunos que creían en la participación en sí misma, ¿no? Pero había, digamos, esa diversidad de opiniones. Ponemos la siguiente. Entonces, al iniciar las negociaciones, las dos partes acuerdan hablar simultáneamente de este punto 1 y del punto 5F, que es dinámicas humanitarias, como reflejado, como, digamos, reflejo mejor de las prioridades divergentes del gobierno y del ELN. Para el gobierno, las dinámicas humanitarias, sobre todo el fin del secuestro, y para el ELN la participación. Y esto vamos a ver que es una cosa constante en todo el proceso, esta dinámica de punto 1 versus punto 5. Pese, bueno, a esas dificultades ocasionadas por estas dinámicas encontradas, ¿no? Punto 1 versus punto 5, las partes alcanzan un hito importante a los 7 meses, cuando logran organizar esas audiencias preparatorias para conversar del diseño de la participación en ese proceso. Y eso fue a pesar de que inicialmente el propio presidente Santos había insistido que no se podían realizar esto hasta que el ELN renunciara al secuestro, pero al final sí se dan, y se desarrollan en medio de un cese al fuego bilateral de 101 días, que fue un hecho sin precedente, el primer cese al fuego bilateral con esa guerrilla, y que posibilitó la participación de muchos actores sociales provenientes de distintas áreas afectadas por el conflicto armado. 2 personas de cada delegación asisten a las audiencias, y bueno, eso es un gran avance. Sin embargo, luego, para hacer un fast forward rápido, luego de este hito importante, luego va a cambiar la delegación gubernamental, no se renueva el cese al fuego y ya se estanca la mesa de negociación, y por ende es el punto de participación.
Durante 2 meses se suspenden las negociaciones que solamente se van a retomar en marzo de 2018 y si bien la nueva delegación gubernamental y el ELN van a retomar la discusión del punto 1, hay varios obstáculos que va a hacer que se empantana esa discusión. Primero, pues el cambio de la sede de Quito a La Habana, luego bueno, primero unos ataques del ELN, perdón, primero que esto, unos ataques del ELN luego de la no renovación del cese al fuego, luego que estancan la mesa, luego el trazado de las negociaciones de Quito a La Habana, y luego pues también esas diferentes visiones de la participación de las dos partes, la falta de consenso dentro de la delegación gubernamental, si bien la segunda delegación tenía un mayor consenso al respecto, y esto, y luego la transición de Santos a Duque, que va a hacer que casi se llega a diseñar la participación durante el gobierno de Santos, pero por la transición no se logra firmar un acuerdo antes del cambio de gobierno. Entonces, súper rápidamente, porque me queda poco tiempo, la siguiente, por favor. Voy a hablar muy brevemente la segunda parte del capítulo, pero así a vuelo de pájaro para centrarme en las conclusiones y no pasarme del tiempo. Entonces, ahí hablo tanto hablo de distintos, digamos, tipos de esfuerzos de la sociedad para incidir en el proceso. Primero, hablo de las 3 grandes plataformas que se crearon para incidir en ese proceso: Mesa Social para la Paz, Paz Completa, y una plataforma que existía antes, Retro de Paz, y que se va a dedicar también a incidir en ese proceso. Luego hablo de cómo muchos actores de la sociedad civil aprovecharon el hecho de que este punto era el punto 1 de la agenda para tratar de incidir, y de incidir en particular, y podemos pasar a la siguiente, en la metodología de la participación y también en menor medida en los temas sustantivos. También hablo de, también hablo hablo de las acciones humanitarias que promovieron los actores de la sociedad civil, primero el cese al fuego bilateral y también una serie de acciones humanitarias. Aquí pueden ver el acuerdo humanitario para el Chocó y ya, también un desminado humanitario en Nariño. Y de hecho, estas acciones fueron acogidas para las partes en la mesa y tuvieron cierta incidencia. Y esto mostró la prioridad para la sociedad civil de estos territorios muy afectados por el conflicto armado, por esos temas. Siguiente. También hablo brevemente de cómo la sociedad civil jugó un papel en tratar de superar los escollos en la mesa, por ejemplo, entre enero y marzo de 2018, medió entre las partes para retomar las negociaciones. También luego de la suspensión durante el gobierno de Duque, como la sociedad civil trató de impulsar su continuidad, ¿no? La continuidad de la mesa. Y pasamos a las conclusiones, por honor al tiempo. Sí, entonces concluyo ahí. Bueno, entonces mi conclusión básicamente en la parte 1 es que esta participación para este proceso fue tanto una cuestión metodológica como sustantiva, y jugó un papel tanto, digamos, ideológico para el ELN, como respondió a intereses ideológicos para el ELN, como también pragmáticos. Era clave para fomentar la voluntad del ELN de pactar un fin de las armas. Y mi segunda conclusión, si me dejas, ya cierro ahí, es en torno al papel que jugó la sociedad civil en ese. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. El papel que jugó la sociedad civil, consistente con lo que dice la literatura, por ejemplo, en ambientar ese proceso de paz, en presionar para que se dieran acciones humanitarias y en aportar algunas propuestas en la mesa y fomentar la confianza, mejorar las relaciones entre las partes. Y cierro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Intervención. Pasamos enseguida a la próxima
exposición que se llama Proceso de Paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional 2010-2019, caracterización y análisis desde el enfoque cooperativo. Nuestra amiga Esperanza Hernández Delgado. ¿Eres de la Universidad de La Salle? Sí. De Colombia. Sí. Tu tiempo. Bueno, por favor, me avisas 5 minutos. Sí, yo te voy a colocar 5 minutos. Bueno, buenos días para todas y para todos. Yo les voy a hablar de este proceso de paz para caracterizándolo y ofreciendo un análisis desde el enfoque de la negociación cooperativa. Lo primero que quiero empezar es que diciendo que mediadores muy reconocidos como Jonathan Powell enseñan que no hay un conflicto que no tenga solución. Señala él que hay que intentarlo. Por otra parte, también él destaca casos ejemplarizantes como el proceso de paz con las FARC y con el IRA, que muestran que es posible llegar a un acuerdo final de paz, aunque cuando han habido intentos de negociación previos que no han alcanzado el acuerdo final. Y lo último que quiero destacar de estas afirmaciones es como esa discusión que se ha planteado frente a negociar o no con grupos armados no estatales. Se señala pues que no es negociar con estos grupos, no significa faltar a principios éticos, no significa mostrar debilidad del Estado, no significa fortalecerlos, no significa estimular su conducta. Como dice Powell, yo lo creo también, este tipo de negociación tiene dos sustentos. Por un lado, de carácter humanitario, es una manera de poner fin a un sufrimiento prolongado, a una guerra prolongada, es la manera de disminuir el sufrimiento en la sociedad civil y de cerrar largos ciclos de conflictos armados. Pero por otra parte, pues también es el método más inteligente para resolver y transformar estos conflictos armados. Diciendo esto, pues bueno, esta investigación, mis reflexiones nacen en una investigación que realizamos entre Flaxo y La Salle entre 2018 y 2022. Este es un producto de esta investigación. Nos soportamos en 60 entrevistas, pero en mi caso, en el caso del capítulo que les voy a presentar, solo en entrevistas semiestructuradas aplicadas a integrantes de la Comisión Negociadora del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, lo primero que quiero señalar rápidamente es que Colombia es un escenario fértil para las negociaciones de paz. Esto, pues básicamente, desde hace 40 años, gobiernos e insurgencias han intentado encontrar una solución negociada para el conflicto armado colombiano, algunas con mayores alcances que otras, pero no hemos podido cerrar el conflicto armado colombiano de manera definitiva. Entonces, por eso decimos con el título de nuestro libro que es una paz aplazada, pero urgente y necesaria. Por otra parte, pues señalar que aunque algunos negociadores del gobierno nos decían, bueno, con el ELN hemos tenido conversaciones informales desde 1987. Sin embargo, la verdad es que solo desde su congreso de 1989, el ELN decide participar en la solución negociada del conflicto colombiano. En primer lugar, él participa cuando hace parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en el tiempo de Gaviria, en un proceso de esta naturaleza, luego con el presidente Samper, con el presidente Pastrana, con el presidente Uribe y con el presidente Santos, pero solo quiero destacar que solo en el gobierno del presidente Santos este proceso de paz logra unos mayores resultados frente a todo lo anterior, los gobiernos, y pues que aunque no logró la orilla deseada del acuerdo final de paz. Por otro lado, pues en el gobierno Duque este proceso queda congelado, es dado por terminado,
y es dado por terminado sin el cumplimiento de los protocolos previstos, colocando como a Cuba en una situación que es un país garante y anfitrión en una situación muy difícil. Aspectos favorables y desfavorables del proceso de paz en este periodo de observación. Yo quiero empezar con los favorables. Como aspecto favorable, que por primera vez este proceso de paz con el ELN pasa de una fase de prenegociación a una de negociación. En los anteriores gobiernos, solo etapa exploratoria. Por primera vez se suscribe una agenda de 6 puntos negociable que permite este tránsito. Otro aspecto favorable es que existían unas condiciones geopolíticas favorables en este gobierno Santos, que eran las buenas relaciones con Venezuela. Por otra parte, también el hecho se logró, que es algo importante, un cese al fuego temporal por 101 días. Y también otro logro muy importante, incluir el tema de la participación de la sociedad civil en la agenda. Lo otro importante también es desvirtuar algunos mitos que señalaban que con esta guerrilla era imposible negociar porque era una guerrilla federada, de una estructura federada, que no se llegaba a nada. Haber logrado firmar el inicio de la etapa de negociación, la agenda de 6 puntos, pues estaban mostrando, y el cese, estaban mostrando que era que sí era posible negociar. Dentro de los aspectos negativos, muy rápidamente, porque me van a dar los... Dentro de los aspectos negativos, sin desconocer la voluntad negociadora del gobierno Santos, que la reconocen las dos partes. La guerrilla del ELN reconoce también esto. También hay que reconocer que hubo falencias en este proceso de paz. La primera, supeditar el proceso del ELN al proceso de las FARC. Nos han enseñado los expertos que cada guerrilla desarrolla su propia personalidad, cada conflicto tiene sus propias características y requiere un proceso de paz propio, con un planteamiento particular. Además, estaba afectando este principio de la dignidad porque el ELN se sentía que le daban un trato de segunda. Entonces, alguna integrante de la comisión negociadora de esta insurgencia comentaba que por ese hecho, ese proceso de negociación ya había nacido muerto, ¿no? El segundo punto desfavorable, la transición del gobierno Santos al gobierno Duque. Pues, como lo hemos dicho, el gobierno Duque representa un partido que no había mostrado su afecto por una solución negociada al conflicto armado y por consiguiente pues no mostró un mayor interés en este proceso de paz, lo congeló primero y luego con el ataque del ELN a la policía Santander, lamentable, pues lo dio por terminado y a su vez pidió la captura de la comisión negociadora, desconoció los protocolos, etc. Entonces, bueno, este fue otro aspecto negativo. Otro aspecto negativo, al parecer, es que carecía de respaldo político. ¿Por qué? Porque, como lo mencionó Cecil, al parecer la comisión negociadora no estaba muy de acuerdo. Dicen que el alto comisionado para la paz, entonces Sergio Jaramillo, no estaba de acuerdo con iniciar un proceso de paz con esta guerrilla. Entonces, realmente hubo como una división. Sin embargo, cuando ya finalmente se inició, en 2016 se pensó, entonces hay que someterlo al proceso de paz de las FARC. Lo otro es que no había como una metodología, fuerte, consolidada, no había una propuesta metodológica. Eso fue otro factor negativo. Otro factor negativo, el cambio de comisiones negociadoras por parte del gobierno. 4 comisiones y algunas muy numerosas, como la de Restrepo, que tenía 19 integrantes. Bárbaro. Entonces, esto afectaba la construcción de confianza, retomar. Y la otra que destaco cerrando esta parte es que no hubo realmente no se avanzó mucho en la construcción de confianzas, ¿no?
Primero, porque algunos integrantes de la comisión negociadora del gobierno decían, no creemos para nada en la voluntad de paz del ELN, ¿no? El ELN, a su vez, tenía como precedente decir que quién sabe si este gobierno haría lo mismo que tradicionalmente han hecho otros gobiernos, que buscan iniciar un proceso de paz y luego elimina a los negociadores. Entonces fueron factores que no permitieron. Los delegados de las dos comisiones reconocieron que no se avanzó en construcción de confianza. Hasta ahí cierto. Vamos a ir como a la negociación y a los modelos de negociación rápidamente. Sí, bueno, ya, ahí alcanzo, yo me esfuerzo. Bueno, la negociación es un tema abordado, no es reciente, son los estudios de negociación. Algunos académicos han señalado que encuentra su origen como en 1881 y que además la negociación, pues, digamos, nace en la disciplina de las ciencias económicas. Sin embargo, nos señala FISAS que en los 50 se articulan los estudios de la negociación con los estudios de paz y la investigación para la paz. Además, hay que tener en cuenta que en los 60 se desarrolla y se profesionaliza el campo disciplinar de la resolución de conflictos, donde la negociación es un campo de su estudio. Y por otra parte, pues algunos como el profesor William Ury nos señalan que desde los 80 el campo específico de la negociación ha generado bastante interés en el mundo. Bueno, entonces diciendo esto paso a decir rápidamente que la negociación se ha desarrollado. El desarrollo de los estudios de negociación se ve también en los modelos, ¿no? Se ha pasado como de un modelo de yo gano, tú pierdes, al de gana-gana, y se ha ido generalizando con un mayor interés por los modelos cooperativos. ¿Por qué? Entonces viene el segundo punto. La negociación cooperativa coloca el énfasis en la construcción de confianza. Por otra parte, además de que coloca el énfasis en la construcción de la confianza desde un principio incremental, es decir, vamos poco a poco y así vamos soportando. También porque se considera fortalece, no se construye esta confianza a partir de las relaciones interpersonales, sino de una metodología, unos principios acordados entre las partes que generan confianza, en avanzar en la confianza a partir de la fortaleza del proceso. Es decir, vamos creyendo y avanzando, si el proceso es fuerte, tiene sus principios, está claro, podemos avanzar. Se considera que los enfoques cooperativos son muy apropiados para negociaciones largas porque facilita la interacción entre las partes y eso puede ir permitiendo la construcción de confianzas y también pues porque se considera que es el método más adecuado se considera un método adecuado para la resolución constructiva de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué encontramos en este proceso de paz que se hizo con el ELN? No podemos decir que las partes apropiaran un modelo de enfoque cooperativo. Eso para nada, ustedes vieron metodologías débiles, no hubo principios, etc. Pero entonces, lo que sí se dieron fue presiones de cooperación que si bien son insuficientes, son muy interesantes para mostrar las posibilidades que tiene la cooperación en un proceso con esta insurgencia. En el proceso, en la etapa de prenegociación, dos gestos, dos momentos. Uno, gestos como de solidaridad y fraternidad entre las dos comisiones a raíz de la muerte del comandante Antonio García. Realmente muere su mamá y entonces el gobierno, de una manera voluntaria, dice, vamos a darle permiso a su hermano que está en una cárcel de máxima seguridad para que asista al sepelio de su mamá. Y la segunda es que estando la comisión en Quito, entonces deciden hacer como unas honras fúnebres y dice el comisionado, decían los delegados del gobierno, que fue un momento sublime donde se sintieron muy cerca
como seres humanos cuando afrontan esa pérdida tan dolorosa sin ninguna distancia, ¿no? Esa es una. La segunda, haber incluido el punto de la participación política. Como decía Cecil, la participación de la sociedad no es solo una concesión, sino que también el gobierno la consideró como un puente de oro, porque permitía al ELN pues, justificar ante su guerrillerada que mantenía los principios y las causas por las que había luchado siempre, que era un punto como la participación de la sociedad, pero por otro lado estimulaba a esta insurgencia a participar a la segunda etapa, que era la etapa de la negociación. Entonces, digamos, ya en la etapa de la negociación, estos gestos de cooperación, los dos luchando por una causa común, se reflejan, por ejemplo, con los acontecimientos en el 2018 del asesinato de los periodistas de El Comercio. Allí la Comisión del Gobierno y la ELN van juntos ante el presidente de Ecuador, agradecen su hospitalidad, piden excusas, lamentan lo ocurrido. Este fue un gesto como una manera de garantizar la credibilidad en el proceso. Luego, con el cese bilateral temporal, entonces ellos piensan que es una oportunidad de mostrar al mundo entero que este proceso era sólido y que avanzaba. Entonces allí también pues trabajan 6 meses, generan este cese, involucran a las Naciones Unidas y a la Conferencia Episcopal para que realice la verificación del cese, y además nos contaban que en esa verificación, al parecer, todos los frentes colaboraron con el cese, fue de una manera satisfactoria, ¿no? Entonces creemos nosotros, al concluir mi capítulo, yo señalo que es vital para Colombia cerrar el ciclo profundo, no resuelto de este largo y doloroso conflicto armado colombiano. La guerrilla del ELN es una guerrilla, se estima que más o menos tiene un poco más de 5.000 hombres en pie de fuerza, más milicianos, que tiene una influencia en 186 municipios de Colombia y que es una guerrilla en expansión económicamente y demás. Entonces hay que buscar lograr ese acuerdo. Creemos que las posibilidades, que un enfoque cooperativo tendría un poco más de posibilidades por tratarse de un gobierno. Estamos en un gobierno que lo ha reactivado, que ha retomado la misma agenda, que es algo favorable, puede tener mayores cercanías ideológicas. El presidente Petro, que también estuvo en la lucha armada insurgente. Puede haber cercanías que permitirían quizás avanzar en la construcción de confianza. Y bueno, es decir, habría mucho más que decir, pero ya me acuerdo. Pregunta después. Chao. Gracias, Esperanza. Muchas gracias. Muy bien. Queríamos hacerte una petición, y es que pase primero Pedro Valenzuela y luego yo, Margarita Canal. Ya, perfecto. Pedro, entiendo que está a cargo del... Yo cuando dije Maduro, yo dije el presidente, no. Aquí se llama Maduro para su solución. Maduro para su solución, análisis comparado del contexto de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional durante los gobiernos de Santos y Duque. Pedro Valenzuela, de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido y tienes tus 15 minutos. Gracias. Bueno, ante todo, pues agradecer, ¿no?, la invitación de CLAIF y a los anfitriones de la Universidad Alberto Hurtado. Es un gusto estar aquí, sin duda. A ver, yo creo que en el 2016, cuando se firma el acuerdo de paz con las FARC, vimos 2 fotos que nos llenaron de esperanza. Una, la foto de Timochenko, el jefe máximo, digamos, de las FARC, con el presidente Santos y con Raúl Castro, los 3 dándose la mano, y eso nos llenó de mucha esperanza. Pero quizás hubo otra foto casi inmediatamente que fue la que más esperanza me dio, y fue la foto de una muchacha excombatiente de las FARC que sostenía en sus brazos a su bebé recién nacido. Y esa foto era testimonio de la primera generación colombiana que nacía en época de paz. Y por eso, digamos, nos llenó de esperanza. Pero por supuesto, como sabemos,
es una esperanza que en buena medida ha sido frustrada. La paz en Colombia no se consolidó porque se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Sin duda es un paso importante. Las FARC era el grupo armado más importante en términos militares, con mayor cobertura territorial, pero quedó uno vivo, ¿no es cierto? Un grupo con el que no se firmó la paz, tan longevo como las FARC y tan importante en otros sentidos como las FARC. Es, por supuesto, yo creo que quienes hemos trabajado por la paz en Colombia y quienes hemos estudiado la violencia y la paz en Colombia, nos movemos en un espectro muy amplio entre el optimismo y el pesimismo. Y a veces desde la academia, tremendamente pesimistas, a veces tremendamente optimistas. Yo no sé cómo vayamos a salir de esta presentación de 15 minutos, si más optimistas o más pesimistas. Lo que voy a intentar hacer es tratar de explicar algunos marcos que se han trabajado en la academia para explicar cuándo se acaban las guerras o por qué razones se acaban las guerras. Es decir, en qué sentido o qué factores llevan a quienes han estado involucrados en guerras, en conflictos crónicos, tremendamente destructivos, muy prolongados. El conflicto armado en Colombia sobrepasa las 6 décadas ya. Y eso genera una serie de repercusiones al interior de los actores y en el contexto en el que se da el conflicto que sirven para bloquear la salida negociada, que la hacen muy difícil. Por eso es que empezar las guerras es tan fácil, terminarlas es tan difícil. Sobre todo cuando han adquirido, ¿no es cierto?, ciertas características como la del conflicto armado colombiano, tremendamente destructivo, muchos resentimientos. La teoría del duelo nos explica muy bien por qué es tan difícil para actores que han estado en una guerra durante tanto tiempo salirse de la guerra, entender que llegó el fin, ¿no es cierto?, aceptar que llegó el fin y después acomodarse en las nuevas circunstancias. Ha sido uno de los enfoques tradicionales más comunes en la literatura, es explicar que las guerras se terminan cuando se ha llegado a un estado de empantanamiento doloroso o un empantanamiento perjudicial. Ese sería el factor objetivo. Es decir, cuando las partes entienden que no pueden ganar la guerra, pero no solo que no pueden ganar la guerra, sino que no pueden escalar aún más el conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, ese es el estado que se logró en el conflicto salvadoreño después de la segunda ofensiva final del FMLN en 1982. En Colombia no hemos tenido todavía ese evento que produce un shock de tal naturaleza que convence a las partes de que llegó la hora de negociar. Además, fíjense ustedes, una perspectiva que siempre tuvo el Estado colombiano es debilitar militarmente la insurgencia al punto de obligarla a claudicar. Pero esa es una teoría que los estudios empíricos no demuestran su validez. En realidad, la debilidad militar puede tener el efecto contrario, y es impulsar a un actor a no sentarse en la mesa de las negociaciones justamente porque está demasiado débil y siente que no puede lograr ninguno de sus objetivos en la mesa de negociación. Y el segundo factor es que las fortunas de las guerras son cambiantes, y el ELN es un preciso ejemplo de lo que quiero decir. Si ustedes recuerdan, durante la primera década y media de existencia del ELN, fue una organización militarmente muy débil, con muy poca, digamos, combatientes, una época de muchos sectarismos al interior de la organización, ajusticiamientos por montones, y para rematar, el golpe que le da el ejército 1973-74 en la operación Anorí, donde Frank destruyó prácticamente todo el frente que operaba en Antioquia, lo obliga a replegarse hacia el Catatumbo, después bajan hacia Arauca, y 5 años después el ELN tiene 5.000 hombres en armas, está muy rico, con un frente que crece aceleradamente, que es el Domingo Laín, con capacidad de financiar otros frentes, etc. Entonces, uno ve en esa evolución del ELN mucha debilidad hasta finales de los 70, un proceso de expansión y crecimiento y consolidación territorial en los 80 y 90, después otra vez un descenso con la ofensiva paramilitar y la ofensiva de los gobiernos de Pastrana y del presidente Uribe. Después, con la desmovilización de buena parte de los grupos paramilitares, se vuelve a fortalecer, y hoy, ¿cómo lo encontramos? Bastante bien en términos militares. Quiero decir, no es que haya aumentado su presencia demasiado, son 136 municipios, Colombia tiene 1.100 y pico municipios, está presente en 136 con alguna importancia, con combates recurrentes en unos 12 de los departamentos, en fin.
no, perdón, con combate, con presencia en 12 departamentos, combates quizás en unos 5. Es decir, no es un grupo militarmente derrotado, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero como digo, a veces, cuando tú estás en la guerra, te resulta muy difícil determinar tu verdadera situación militar. Muy difícil. Hay unas dinámicas militares que te impiden, digamos, ver desde otras perspectivas. Además, tienes que mantener la moral. Tú no puedes, como comandante, llegar y decirle a tu grupo que estamos perdiendo la guerra, ¿no es cierto? Nunca lo van a aceptar, por supuesto. Entonces, en términos de uno de los factores que se ha considerado importante, que es la correlación militar de fuerzas, está bien el ELN, está creciendo. No lo podemos juzgar como organización militar en términos de lo que podríamos juzgar la correlación de fuerzas en una guerra regular. Es una guerra irregular, es una guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Y entonces, y de hecho el ELN, como ustedes saben, buena parte de sus acciones ofensivas las adelantan los milicianos, no los combatientes. En fin, es muy difícil controlar, y como lo vieron los gringos en Vietnam, es muy difícil derrotar una guerrilla. Más cuando es tan descentralizada como el ELN. Es muy diferente cuando capturan a Ismael Guzmán, el Sendero Luminoso, y colapsa la estructura. Eso no va a pasar nunca en el ELN, ni siquiera en las FARC, que era mucho más centralizada. Otro aspecto en los factores interpartes importante para el ELN es que tiene una retaguardia asegurada en Venezuela. Y esto es una vieja presencia. Esto es desde la operación Anorí. Cuando se van para el Catatumbo y bajan a Arauca, hacen inmediatamente presencia en el estado de Apure, en Venezuela. Hoy está presente uniformado, como en unos 5 departamentos o provincias venezolanas, y con una presencia en unos 12, pero uniformados como en unos 5. Además, y esto, digamos, esa presencia en Venezuela se fortalece con la llegada de Chávez al poder en el 99 y la ofensiva precisamente de Pastrana y de Uribe. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Que tiene muchos recursos, tanto en Colombia como en Venezuela. El ELN es una organización financieramente saludable, por ponerlo de una forma, ¿no es cierto? ¿Cómo se financia? Pues como se financian las guerrillas colombianas. Es decir, o mejor, como se financian todos los grupos rebeldes que en el mundo han sido, por métodos ilegales. Porque obviamente ninguna organización y su gente va a ir ante Naciones Unidas o la comunidad internacional a decirle, suélteme un billete para armarme contra el Estado colombiano. Todas las formas de financiación son ilegales, del IRA, de ETA, de las FARC, del ELN, de todos. ¿Y cómo lo hace? Siempre se opuso el narcotráfico, ya no. Lo siguen condenando, pero sabemos que están involucrados. La minería, tanto en Venezuela como en Colombia. Contrabando de ganado que pasa de Venezuela a Colombia, bueno, están muy metidos con oro, con coltán, lo que a ustedes se les ocurra. Es decir, es una organización financieramente viable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una organización debilitada, que uno no puede sentarse en la mesa de negociaciones con el ELN a decirle entregue las armas y yo veo ahí cómo reinserto o reincorporo a sus combatientes, programas de educación, etcétera, etcétera. Acá hay que sentarse a negociar con ellos en serio. Y es uno de los puntos favorables, creo yo, con el nuevo gobierno, sin duda. Bueno, ya desde Santos creo que la cosa iba en serio. Con Duque cambia todo y todo se va al traste. Hay una nueva esperanza con el programa, con el ascenso de Petro al poder. Yo a veces tengo mis dudas de cómo interpreta el ELN esa subida de Petro al poder. Bueno, permítanme primero hago un punto sobre la situación interna del ELN antes de tratar de ver qué puede pasar en el futuro. El ELN, a ver, todas las organizaciones que están en guerra, cuando se les plantea la posibilidad de una salida negociada, explotan las contradicciones. Si una organización durante la guerra ha mantenido cierta coherencia interna, cierta cohesión interna, cuando se plantea la guerra o la paz, esa alternativa genera profundas contradicciones. Y por muchas razones, desde las más egoístas. Por ejemplo, ¿quiénes pierden poder en la paz? Al interior de la organización. Porque hay comandantes que sin duda van a perder poder con la paz, que tienen una posición consolidada mientras haya guerra, que es, digamos, los sectores más militares. Me imagino yo que si uno plantea el caso de las FARC, el Mono Jojoy, por ejemplo, era una persona muy beneficiada con la guerra. Alfonso Cano, muy beneficiado con la paz. Y lo mismo va a suceder al interior del ELN. Las cualidades que tú necesitas para ser un buen dirigente político no son las mismas que necesitas para ser un buen dirigente militar. Y entonces, la posición de poder al interior de la organización va a cambiar en situaciones de guerra o en situaciones de paz. Entonces, hay algunos
intereses un poco egoístas, podríamos decir, que van a generar contradicciones. Otros mucho menos egoístas. Nuestra propia percepción de nuestra situación en la guerra y de las verdaderas posibilidades de una negociación. Yo no sé cuál es la situación interna del ELN, porque no tengo contacto con ellos, yo hace rato no hablo con ellos, mis últimas conversaciones quizás fueron antes de la pandemia, y entonces no estoy muy enterado de cómo esté la situación interna. Quienes pretenden haber seguido en contacto con ellos, y ahí también hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es lo que ellos le pueden decir a uno como investigador y otra pues se dicen a ellos mismos por dentro. No le van a ir soltando a uno todos los secretos de la organización, ¿cierto? Y ninguna organización te va a decir que no quieren la paz. Entonces, por lo menos, se han identificado 3 tendencias, al menos dentro del ELN. Una muy militar, liderada por el Frente Oriental de Guerra, que está en una muy buena posición, sin duda, sobre todo muy consolidado en Catatumbo y en Arauca, con incursiones a Boyacá, a Bichada y al Guaviare. El Frente Oriental es el ala más fuerte del ELN y es muy militar. La otra es un sector, digamos, mucho más pragmático, el Gavino y Beltrán, y lo que algunos han llamado unos sectores más mercaderes, los que están más involucrados, digamos, en algunas actividades económicas. No sabemos al interior, digamos, aquí es donde entra la duda, ¿cuál será la correlación de fuerzas, ¿no es cierto?, al interior de la organización en el momento de negociar? Porque, por ejemplo, se ha visto muy mal el ascenso de Antonio García en reemplazo de Gavino, porque hay quienes lo definen como una de las personas más militares dentro del ELN. Ahora, como me queda tan poquito, quisiera por lo menos soltar un par de ideas y si es necesario las podemos expandir en la sesión de preguntas. Hay dos digamos, escenarios que plantean muchas dudas sobre un proceso exitoso con el ELN y por razones muy contradictorias. Unos porque consideran que la organización está desideologizada y tremendamente criminalizada por su involucramiento en economías ilícitas, etc. Y entonces estos dicen, bueno, esta gente ya perdió toda su perspectiva política, y entonces no son sino una manada de criminales secuestrando, traficando, etcétera, etcétera. La otra es muy contradictoria porque es todo lo contrario. Consideran al ELN una guerrilla demasiado ideologizada, tremendamente fiel a su marxismo original, y que por eso entonces va a ser imposible negociar. Ambas yo considero que son por lo menos equivocadas en un sentido. El hecho de que el ELN y cualquier organización insurgente esté involucrado en actividades económicas ilegales no necesariamente implica que están en la guerra para enriquecerse. Puede implicar que se tienen que enriquecer para seguir en la guerra, ¿no es cierto?, para financiar combatientes, armas, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que también a veces, y sobre todo desde la izquierda, hay una perspectiva muy romántica de las organizaciones insurgentes, en el sentido de que dicen, bueno, como son insurgentes, su comportamiento con la población civil va a ser mucho más respetuoso que los otros actores armados. Pero eso no necesariamente es cierto. Inclusive si han leído los diarios de Che Guevara en Bolivia, saben que Che promovía inicialmente el terror contra los campesinos, por lo menos para garantizar su neutralidad. Es decir, no necesariamente que porque el ELN está atacando población civil como lo hace, vamos a decir que perdió su ideología. Tampoco creo que uno pueda tan fácilmente hacer ese tipo de aseveraciones. Y si miramos la historia, realmente sí es un problema que el ELN no tenga una organización partidista para que caiga dentro de la categoría de insurgencias robustas, como lo ha mencionado Balcells. Pero bueno, digamos, tiene muchas conexiones con la sociedad civil en muchos sitios. En otros sitios, por supuesto, que siempre es el riesgo que corren las organizaciones de izquierda armadas, y es pensar que porque tienen el apoyo de la población se debe a una identificación ideológica y no al temor de que esta gente tiene el revólver al cinto, ¿cierto? Como lo ha podido comprobar las FARC también por sus resultados electorales. En fin, panorama complejo, 15 minutos. 15 minutos, muy si hay bien. necesidad de algo más, pues Todos tenemos ganas que siga, pero hay que terminar. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Uno se entusiasma con este tema, en realidad. Sí, Claro. todos estamos entusiasmados. Bueno, seguimos entonces con Margarita, ¿no es cierto, Margarita? Ella nos va a hablar del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional en perspectiva. Aquí hay otros compañeros también, no sé si David Aponte, Sí. Pontificia Universidad Javeriana, con la Margarita que viene de la Universidad
de los Andes, Alejandro Reyes, Alcaldía Mayor de Bogotá, María Fernanda Arias, International Center of the Religion. Me parece que ahí está. Y bueno, el que no va a poner Jaime Zuluaga, pero el capítulo de él, me imagino que forma parte del libro también. Sí, Se denomina Una mirada. no, el de Jaime al final no, Sí, pero Jaime es uno claro. de los que igual. Esto va a ser un libro que me imagino que después nos O van sea, a... el libro ya está, ya, está por perfecto. salir. Pero Sí, Jaime no. para lo que lo están escuchando, la exposición de él es una mirada histórica sobre las negociaciones de paz con el ELN. Así que Margarita, tus 15 minutos, yo te voy a colocar por allá después. No, Bueno, yo voy a estar aquí de pie mejor. Gracias, Pedro. ya. Bueno, buenos días para todos. Igual que Pedro, le agradezco mucho a CLAIP y a la Universidad Alberto Hurtado y también a Esperanza y a Cecil, que nos invitaron a hacer este libro y estoy pues contenta de escucharlos porque habíamos estado trabajando cada cual en lo suyo, bueno, ustedes sí mirando todo, pero cada cual en lo suyo, entonces pues ha sido una bonita oportunidad de escuchar a mis coautores y estos son mis otros coautores los que mencionabas. David está conectado por Zoom por si puede participar en las preguntas. Y pues quiero decirles que con ellos también ha sido una experiencia muy interesante porque pues, somos un equipo interdisciplinario y algunos enfocados más en la academia como yo y otros enfocados más en la práctica como Alejandro Reyes Lozano, que participó en el proceso de negociación entre FARC y gobierno y también en el proceso pasado con el ELN, y David, que es como una mezcla porque trabaja con la Universidad Javeriana, pero participó también en el proceso de paz con las FARC y ahora está en la JEP. Y por eso no pudo venir. Y María Fernanda, que está al inicio de su carrera y pues nos apoya y nos soporta desde esa perspectiva muy nueva. Entonces, vamos a, digamos, nuestro capítulo estuvo centrado en como en dos propósitos generales que son estos. Uno es poder analizar los retos de retomar esos diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Y el segundo, esbozar unos factores a considerar en la configuración de una nueva negociación. Y quiero centrarme más en el segundo que en el primero, porque el segundo creo que es un poco más positivo y atendiendo a la preocupación de Pedro, pues digamos parte de lo que queremos es que esto que estamos proponiendo acá pues pueda ser utilizado por los negociadores actuales con el ELN. Entonces, eso es. Nuestra metodología fue revisión bibliográfica y también entrevistas a algunas personas que participaron en el proceso previo de negociación con el ELN. Sabemos pues que hay unos retos generales de los diálogos de paz y le pedí a Pedro que hablara antes que yo porque pues él es experto en parte de esos retos y mencionó eso en alguna medida, pero uno son pues la complejidad del conflicto, saber si los grupos tienen la disposición necesaria para abordar el proceso, si tienen la madurez. Y hay unos diálogos específicos que también han mencionado algunos de ustedes, y estos retos del ELN pues tienen que ver con cuestiones de identidad, de ser una guerrilla de una prolongada existencia, de haber sobrevivido a crisis históricas y que se resiste a tener un proceso de desmovilización estándar y tampoco que su proceso sea parecido o el mismo que se tuvo con las FARC. Entonces, pues para responder a esta primera pregunta, digamos, a esta primera parte de los retos, nos preguntamos qué elementos especiales del ELN es que va a tener en cuenta en el proceso de conversación. Entonces, pues uno de ellos es pues una idea de incredulidad sobre la posibilidad de éxito. Esa, pues ya teniendo como el proceso
el acuerdo con las FARC, muchos del ELN piensan que las FARC dejó las armas por unos cambios que no son estructurales, por poca monta, digamos. Además de eso, pues la sensación de que la implementación del acuerdo con las FARC ha tenido unas fallas importantes y su inconformidad con aspectos del modelo de justicia transicional, especialmente pues que no quisieran someterse a un escenario de rendición. Y además de eso, pues como lo mencionaba bastante Cecil, el tema de la representatividad de los negociadores del ELN, su estructura organizativa compleja, y Esperanza también se refirió a eso, el esquema de toma de decisiones con el COSE. Esto afecta la capacidad de los representantes para adquirir esos compromisos que cumpla toda su organización y puede hacer que se diseminen esas decisiones y que se vuelvan contradictorias, como decía Pedro hace un rato. Entonces, digamos que puede pasar que haya al menos dos formas de relacionamiento entre el ELN y el equipo negociador colombiano. Esperanza mencionaba bastante la posibilidad de un proceso colaborativo y es donde serían copartes, pero puede pasar también que se vuelvan oponentes. Por las razones que mencionaba Pedro de que surjan contradicciones o por las razones que tenemos aquí, y es que se centren en las pequeñas diferencias entre ellos y lo que quiera el Estado colombiano. Esto es conocido como el narcisismo de las pequeñas diferencias o la diferencia menor, y que eso se pueda exacerbar y entonces no se logre avanzar ágilmente por estar centrado en eso. O puede ocurrir pues lo que ya hemos dicho, pues que aprecien las virtudes de esa visión compartida de conflicto y de una serie de elementos que une la visión del ELN con la del gobierno actual. Bueno, entonces ahora quiero centrarme en lo que les había dicho al principio, como los factores que pueden movilizar un diálogo constructivo entre estos dos actores, y para eso pues nos queremos responder la pregunta de cuáles aproximaciones pueden ayudar a dinamizar las conversaciones entre múltiples partes, y pues en este momento entre el gobierno colombiano y el ELN. Tenemos estos 5 puntos, pero desde el anterior, que voy a recorrer. El primero, el diseño del proceso; el segundo, el enfoque colaborativo y justo; el tercero, los mecanismos para apoyar esa conversación; y el cuarto, la participación de la sociedad civil y los diálogos regionales. Entonces, digamos que pues es súper importante esmerarse en ese diseño y planeación del proceso de negociación para no cometer errores pasados de no saber pues a qué atenerse, no saber cuáles puntos se van a recorrer, y bueno, en eso están en este momento, tratando de construir una hoja de ruta. Y pues es súper importante que en esa hoja de ruta se identifiquen los actores claves, los objetivos, las tácticas, los mecanismos y metodologías, y bueno, los puntos de la agenda. Además, pues como le decía Esperanza, coincidimos en el enfoque colaborativo. Con David Aponte escribimos un artículo sobre el pasado proceso, analizando si había sido más colaborativo o más competitivo, y pues llegamos a la conclusión de que si bien había habido momentos de competencia, de tensión, había sido un proceso colaborativo, y pues eso tiene una serie de ventajas porque propicia una relación de largo plazo y un cumplimiento del acuerdo, y además que los recursos a disposición se aprovechen de la mejor manera posible. Entonces, pues en ese sentido es clave tener al menos estos temas en cuenta, explorar muy bien esa voluntad de paz, porque pues todavía hay dudas, y que
las partes miren cómo pueden sentarse a la mesa con la intención de co-construir acuerdos, de ser un equipo que quiere llevar a Colombia a un mejor momento de paz. Obviamente el foco en las necesidades mutuas, y este último punto fue algo que no encontramos con David en ese capítulo que puede ayudar a aprovechar mejor el enfoque colaborativo, y es categorizar los diferentes temas o los diferentes asuntos, cuáles son compatibles, cuáles son colaborativos, cuáles son distributivos, y eso puede ayudar a superar también el punto anterior del ser copartes o oponentes. El enfoque justo, pues estos autores, Albin Druckmann y Wagner, hicieron estudios cuantitativos, primero en 15 acuerdos de paz, luego en 50, y llegaron a la conclusión de que cuando los acuerdos, los procesos de negociación son justos y los acuerdos también, pues la posibilidad de que la paz sea estable y duradera es mucho más amplia. Entonces, pues en esa medida, sería súper importante que el equipo negociador tenga en cuenta estas variables de estos autores, que son la justicia distributiva y la justicia procedimental. En la primera, pues el foco es en la asignación de beneficios y de responsabilidades en los términos de los acuerdos, y ahí pues entonces se tienen en cuenta cómo se distribuyen esos beneficios en términos de necesidades, compensación, igualdad y proporcionalidad. Y la justicia procedimental está enfocada en las reglas y en los procedimientos a negociar, entonces que haya transparencia, que el acuerdo sea un acuerdo voluntario, que haya representatividad y que haya un juego limpio. El tercer punto que nos parece importante tener en cuenta es la existencia de unos mecanismos para apoyar la conversación y para solucionar diferencias que siempre surgen en estos procesos complejos. Y para eso entonces sugerimos pues esta idea de tener una mesa principal y una mesa de resolución de diferencias. En la primera, donde se traten los asuntos sustantivos, legales, diseños de programas sociales, económicos, donde se generen unos acuerdos tempranos, y donde haya objetivos logrables con indicadores, y que esto sea ágil. Y en la segunda, pues que se puedan resolver diferencias, desescalar malentendidos, pues esa es la intención. Y el cuarto punto, pues es el tema de la participación de sociedad civil y diálogos regionales, que pues ampliamente Cecil lo trata en su capítulo. Me gusta esta frase de Celis que dice: ese era el camino para un acuerdo de paz, la participación de la sociedad. Y bueno, sin embargo, atendiendo a lo que decía Cecilia hace un rato, que no pensemos que la participación de la sociedad civil es la panacea, y pues que no se generen falsas expectativas, porque parte de lo que nos decían nuestros entrevistados es con la participación de sociedad civil en procesos pasados se ha generado una expectativa muy grande de que lo que la sociedad civil propone se va a incluir en el acuerdo, y finalmente o no pasa o se quedan sin saber qué se incluyó en el acuerdo y qué. Pero bueno, las intenciones de esto serían pues descentralizar ese proceso, generar un vínculo directo de las regiones con la mesa principal, y pensaríamos que eso puede facilitar las consultas entre las diversas fuerzas organizativas que tiene el ELN, y que puede entonces sopesar ese reto que mencionamos. Pues, 2 minutos. 2 minutos, listo. Y pues la política de paz en discusión contempla, la política de paz actual contempla la designación de comisionados de paz regionales. Entonces pues eso es loable, pero también hay que tener cuidado, porque pues eso habría que articularlo con esos acuerdos de paz nacional.
Y pues por último, digamos, pensamos que metodologías participativas como estas, el diálogo estructurado, los espacios abiertos, la toma de decisiones por consenso, pueden apoyar esa participación de sociedad civil y de diálogos regionales. Y para concluir, pues queremos resaltar estos 3 puntos: atender esos elementos especiales del ELN, poner mucho énfasis en el diseño del proceso y propender porque el enfoque de negociación sea colaborativo y justo. Eso es. Muchas gracias, Margarita. Bienvenido trabajo y felicitaciones, porque en realidad esto demuestra un trabajo muy vigoroso, muy contundente y muy importante, sobre todo con el problema que hay en Colombia, que todavía está vigente, pero felizmente parece que vemos alguna luz a pesar de lo que Pedro decía, que uno puede salir más pesimista. Bueno, de hecho, en Chile también tenemos algo de escepticismo frente a lo que pasa, pero la palabra es del público, a nuestros compañeros que nos escuchan en redes sociales. Doy ¿cómo se llama? El tiempo para las preguntas a nuestros compañeros y compañeras. Así Podemos tal vez sí. pasar aquí para verlo la gente. Ah. Si no, podemos tal vez pasar acá para poder ver. Sí, claro, allá, claro, ahí. Incluso siéntelo usted, porque yo soy el modelo, así que Pero no se controla con una silla no, pero Sigue, Margarita. Sí. me parece que por aquí. Séntate y yo. Después tú. Ya, hay 2 preguntas ya. Pero podemos aplicar un... Solamente una recomendación, que sean preguntas, porque nos quedan como no más allá de 15 minutos, para que nuestro... Yo como estuve parada, me puedo quedar. Claro. Ven, Margarita. Empecemos. Venga, Margarita, hay otra. Ya. Ya hay otro. Sí. Pero ya Empecemos con la compañera, después contigo y después me parece. Dale, no. Es más enfocado, más sencillo, pero pues yo creo que podemos hablar un poco del tema y es cómo superar los límites que pueden generar, o sea, los límites de la participación de la sociedad civil, sobre todo por 2 hechos. Uno, en términos de la confrontación que existe entre grupos irregulares en este momento, por la estigmatización. Quiero un hecho puntual en Arauca, con una lista que saca las FARC sobre colaboradores del ELN y cumple al menos unos 120 muertos. Y 2, en términos de medios de comunicación, pues digamos como que no hay una muestra y la gente no sabe cómo pararse frente a, y lo digo muy desde mis años porque trabajo en Norte de Santander, Arauca, Apure y Santa Bárbara del Zulia y Pichara. Entonces es cómo también pararme yo. Les propongo que hacemos 3 preguntas. Tú querías hacer una pregunta, ¿cierto? Y después tú también. No, 2 preguntas entonces. Gracias. Bueno, son 2 preguntas chiquitas. Una con respecto al cooperativismo. ¿Cuál ha sido ese diagnóstico o qué tanto ha incidido, qué tanto aprendizaje ha habido del rol del cooperativismo con el proceso de las FARC para poder entender pues cómo pueden superarse, digamos, esos inconvenientes? Ese sería el primero. Y el segundo es, lo mencionabas tú, cómo digamos, ese resultado que ha habido con las FARC, que a veces es un poco decepcionante en términos de que ellos cambiaron lo que sea que tuvieran allá por algo que es tremendamente difícil para ellos en este momento, en términos de la calidad de vida que tienen. ¿Cuál es ese diagnóstico y cómo eso se toma como ejemplo para no repetir esos errores? Que tú lo mencionaste, pero sí de manera tangible, ¿cuáles son los errores que no se quieren cometer y cómo se está previniendo eso? Ustedes tienen las respuestas. Pero no hay más preguntas. Te queríamos hacer estas 2. Esta pregunta. ¿Hay una ¿Empiezas pregunta? tú? ¿Ya? Si ustedes distribuyan cómo pueden responder. Sí. Margarita, Pedro, Esperanza y Y Cecilia. David también, si quiere participar. Para allá nuestros amigos. Bueno, el tema de los desafíos para la participación, esa es la tercera parte del capítulo que yo ya había visto antes, que no iba a ser posible presentarla, pero bueno, coincido plenamente contigo y es algo que
ha salido inclusive en las audiencias preparatorias, cuyo foco realmente era el diseño de la participación en el proceso. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, las personas que representaban a distintos sectores sociales aportaban su propuesta, pero si tú analizas la relatoría, una cosa que sobresale, que es como transversal de los territorios afectados por el conflicto armado, es que no están las condiciones de seguridad. Entonces, eso es algo que, esa es una de las cosas que más resaltan las organizaciones de la sociedad civil en su participación, y era, cuando lo presenté brevemente esa parte, cuando yo hablaba de las acciones humanitarias que han promovido eso, es porque es una prioridad en muchos territorios. Entonces, sí, esto se ha visto además como el proceso quedó truncado en esa primera parte, digamos, del proceso hasta 2019, una constante son las acciones de la sociedad civil para pedir alivios humanitarios, acuerdos, desminado, todo ese tipo de cosas, y definitivamente hay conciencia que sin, por ejemplo, un cese al fuego bilateral, es muy difícil que haya participación en ciertos territorios. Y uno de los territorios que ha sido más afectado y donde la sociedad civil ha estado más ahí al pie del cañón ha sido el Chocó. Pero no es el único, por supuesto. En todos los territorios ha habido participación en Catatumbo, también en Nariño, etcétera, ¿no? Y tu segunda pregunta era sobre el cómo de la participación, no estoy tan segura de haber estado. La comunicación, por ejemplo, el bloqueo de Twitter del ELN, que debe explicar un montón de cosas. Es decir, no tienen la posibilidad de encontrarse con una posición de ellos con la sociedad civil. Sí, y mira, ese tema es muy interesante y muy importante, y tenemos un capítulo que no está la autora acá en el panel, Joana Amaral, que es experta en esto, hizo un mismo estudio para el proceso de paz con las FARC, y ella trabaja específicamente esa estrategia comunicacional, y ella realmente lo que plantea en su capítulo, para darte las ideas fuerzas, digamos, es que es fundamental la estrategia comunicacional para justamente fortalecer un proceso de paz y tener ese enfoque colaborativo, y la importancia de que todos los comunicados sean bilaterales. Eso ella enfatiza muchísimo como aprendizaje, y también entender las preferencias comunicacionales del otro, porque cada parte en la mesa negociadora tiene diferentes preferencias comunicacionales, y puede que, si uno no las entiende, puede generar muchas, ¿cómo se dice?, equivocaciones, malentendidos que pueden obstaculizar la mesa, y eso es lo que ocurrió en el proceso de paz. Entonces, sí, ese tema fundamental, y de hecho lo estaban trabajando, no está como dentro de los 6 puntos, pero era un punto transversal. Había las partes sí tenían como una cosa de pedagogía, de comunicación, pero bueno, ya no lograron como avanzar lo suficiente. Yo creo que en ese proceso actual sí ha habido como un avance, porque cuando en México, cuando se hicieron las presentaciones, se vio como mucho más organizado ese tema de la comunicación y más consensuado. Entonces creo que es un aprendizaje de los procesos anteriores. En cuanto a la pregunta que me hiciste sobre el enfoque cooperativo en el proceso de paz con las FARC, realmente se reflejó en 2 aspectos fundamentales: el rigor metodológico de esta negociación. Algunos analistas de este proceso, como por ejemplo FISA, ha dicho que una de las bondades o de los aspectos a destacar fue la metodología empleada. El principio incremental, que permite fortalecer confianzas, que es lo clave en un enfoque cooperativo. Entonces, fíjate que en qué se expresaba concretamente ese enfoque incremental. Primero, aprobaban un acuerdo, lo dieron a conocer, vino el segundo, así, pero también nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, quiere decir que en la medida en que los acuerdos se iban acordando, se iba generando mayor confianza y las partes iban avanzando. Pero también observar cómo, cuando viene la crisis que generó la pérdida de la ratificación en el plebiscito, prácticamente terminan los dos, lo que refleja la potencialidad de este enfoque cooperativo.
En un proceso de paz las partes entran con las desconfianzas y las prevenciones normales que están en un conflicto armado, pero como la mesa y este modelo de negociación la llevan al, por ejemplo, ver a FARC y al gobierno defendiendo, unidos, renegociando, defendiendo pues esto que habían construido, que era el acuerdo. Yo te contestaría desde ese punto de vista. ¿Suficiente? Gracias. Compañero, ¿quiere complementar? Bueno, quizás solamente para señalar que el contexto en el que se da el proceso de negociación con las FARC es un contexto muy favorable a la adopción de un enfoque como este. En el sentido de que, por lo menos en mi interpretación, las FARC ya había tomado la decisión de dejar las armas. Y eso tuvo que ver, por supuesto, con unos cambios en muchos factores, incluyendo su situación militar. Las FARC nunca fue derrotada, pero las FARC sí fue debilitada, sobre todo a partir del 2003. Y digamos, un factor clave para ese debilitamiento fue el uso de la Fuerza Aérea. Que ustedes recuerdan, bombardeos hasta en Ecuador, en fin, donde matan a Mojojoy, el asesinato de Rafael, ay Dios mío, de Raúl Reyes en Ecuador, después Cano, en fin. Pero no fue una organización derrotada. Y por eso, digamos, que es el punto clave. No es solamente cómo estás en la situación militar, sino qué tan optimista estás de que sea viable lograr un acuerdo de paz. Y esa fue la diferencia entre Uribe y Santos. Porque la FARC ya estaba debilitada bajo Uribe, pero con Uribe nunca vieron la posibilidad de una salida negociada. Uribe más o menos exigía la rendición y la capitulación. En cambio, Santos les da una salida digna. El contexto latinoamericano también es muy diferente. En algún momento las guerrillas colombianas se sintieron parte de un movimiento revolucionario latinoamericano. Y entonces estaban las guerras en El Salvador, Centroamérica, los sandinistas estaban en el poder, el Sendero Luminoso estaba activo en el Perú. Y después llegan los 90, los 2000 y están solos. Solo son las guerrillas colombianas. Sendero derrotado en Perú, acuerdo de paz en Guatemala, sandinistas fuera del poder, acuerdo de paz en El Salvador. En fin, un contexto bastante favorable a que entraran a la mesa. Ciertamente no fue fácil, ¿no es cierto? Pero el contexto era bastante favorable. Tenemos las dudas en el contexto actual. Ahora, ¿qué vemos yo de positivo de Petro? Si ustedes notan las ofertas que les hicieron al ELN ambos candidatos, Petro y Hernández, eran la de la negociación, pero con características muy diferentes, ¿no es cierto? Hernández les ofrecía firmar un otro sí al acuerdo con las FARC, ¿no es cierto? En cambio, Petro les da la posibilidad de una negociación, y eso es muy clave. El ELN nunca se va digamos, a conformar con que somos el apéndice de las FARC, ¿no? Necesita un proceso diferente. Entonces se está gestando ese contexto con unas dificultades enormes porque los grupos residuales, como los llaman, están creciendo a una velocidad impresionante. No solo el ELN, esos grupos también. Al punto, por ejemplo, que las autodefensas gaitanistas han hecho al ELN retroceder en el Chocó. ¿Cierto? Es decir, es un panorama bien complejo. Por eso tiene sentido la estrategia de la paz total, que hace todo el proceso mucho más difícil, por supuesto, porque son muchos actores involucrados. Pero por lo que también mencionaba la compañera en Arauca, pues si hasta las disidencias de las partes están identificando a personas de la sociedad civil como colaboradores del ELN, imagínate las dificultades pues, para un proceso de esta naturaleza. Porque es que la izquierda colombiana nunca fue unida, a diferencia de la izquierda guatemalteca y salvadoreña, la izquierda armada, quiero decir, bueno, y la desarmada también. Nunca ha sido un bloque consolidado. Gracias, Pedro. ¿Me escucha, David? Sí, señor. ¿Ahí me escuchan bien? Tú tienes la palabra ahora, te la damos. Vale, Escuchamos. vale, muy bien. Muy brevemente, pues creo que faltaba una persona que comentó sobre el tema de la implementación. Digamos, las dificultades que se tiene y que hace un escenario más difícil con el ELN en muchos sentidos es que no hay una promesa de una paz. Ya ellos ya tuvieron 7 años de ver cómo se ha implementado un acuerdo con las FARC y ese no es un panorama para ellos satisfactorio porque ven cómo el gobierno sistemáticamente
ha fallado en algunos aspectos porque precisamente Santos deja un año, digamos, de implementación legislativa, lo trata de dejar protegido desde el punto de vista legislativo, y luego viene 4 años de un gobierno pues que si bien de cara no dijo que iba a ser adverso, pero claramente pues desde el punto de vista administrativo de los recursos, pues redujo, digamos, a una implementación del acuerdo mínima, si se quiere, una paz mínima. Y eso, pues obviamente vemos que con el gobierno Petro está cambiando, pero todavía falta que eso se vea. Ahora, hay que decirlo que la voluntad de paz del grueso de lo que ahora es Comunes, los antiguos FARC, precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de estar con Rodrigo Londoño, quien era Timochenko, y Rodrigo Granda, que hace parte de una comisión de implementación que el gobierno dejó instalada en el gobierno Santos, pero que se desactivó completamente. Imagínense, la mesa que era de alguna manera la continuación de la Mesa de La Habana, que era una especie de 3 y 3, 3 del gobierno y 3 de Comunes, que eran los encargados de estar haciendo evaluación de implementación. Durante el gobierno Duque prácticamente no funcionó. Entonces se está volviendo a reactivar, y ahí está Rodrigo Granda, y la posición de ellos paradójicamente sigue siendo muy optimista. Ellos dicen, si bien ha habido más de 350 asesinatos de firmantes de paz, si bien ellos sienten que el gobierno les ha dado la espalda en muchos sentidos, todavía siguen digamos, sólidos y firmes con el proceso. Las estadísticas de Naciones Unidas, que ha hecho un control y una verificación, habla que más del 90%, digamos, de las zonas donde están las personas siguen, digamos, adicionadas al acuerdo de paz, y eso creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Ahora, solo dos cositas, eso en cuanto a la implementación. Dos elementos muy importantes de este tipo de paz que se está tratando de hacer, que no es solo una paz total, sino que yo le adicionaría un adjetivo que es una paz express. Y de pronto, para los que no son colombianos de la audiencia, es importante tener en cuenta que prontamente este año tenemos elecciones locales y regionales, y eso le aumenta un grado de presión adicional al gobierno, que quiere mostrar como una fruta ágil de agarrar, ¿no? Como se llama en política pública, un tema de la bandera de la paz. Es decir, al gobierno en este momento el tiempo corre en su contra, y por eso uno podría explicar el intento de un cese al fuego rápido en diciembre, con un llamado que hace el gobierno de Petro en ese momento, y que luego en enero crea una de las primeras crisis con el ELN, porque el ELN no confirmó, no fue consignatario de ese deseo de cese al fuego, y empieza ahora una discusión que en varias oportunidades lo hemos digamos, detallado, es tratar de ahora entrar en un cese prematuro, ¿no? Como se le llama, a un inmaduro. Cuando se habló la discusión del cese al fuego y dejación de las armas con las FARC, ya se tenía avanzado 3 puntos de los 6 puntos de la agenda. Y por eso es que, y acá ratifico lo que decía mi profesor mío, profesor Valenzuela, es que cuando se inicia la discusión con las FARC, ellos ya habían tomado la decisión, incluso nos lo dijeron, yo hice parte de esa comisión, decían, vea, nosotros ya quemamos los barcos, o sea, nosotros no tenemos vuelta atrás, ¿sí? Esa discusión todavía no se ha dado. En este momento, como de nuevo lo decía ahora el profesor Valenzuela, todavía está en el momento de exacerbarse las discusiones internas sobre las tensiones entre los armados y los no armados. Recordemos que en los 90s, una gran proporción de los que deseaban que no fuera la lucha armada ya se desmovilizaron del ELN. O sea, la corriente de Renovación Socialista, de lo que firma un acuerdo de paz a mediados de los 90, ya es una facción que ideológicamente pensaba que la lucha armada ya estaba desgastada, y pasaron a la política y pasaron a la sociedad. Entonces, esa discusión ahora uno podría decir que se está dando, y a eso se le suma una paz express o rápida que quiere el gobierno para generar digamos, una motivación nacional de caras de las elecciones regionales, y que va en contra de esos tiempos, digamos, esa presión del tiempo está en contra del gobierno. Recordemos que las guerrillas nunca están presionadas por el tiempo, ¿sí? Nunca. Eso es algo que uno ha aprendido en todos estos procesos. Ellos el tiempo lo usan en contra desde los gobiernos, y en ese sentido creo que el gobierno ha mostrado cierto afán de tocar ciertos temas, y es mejor volver a calmar. Yo no soy adalil de que se repita una metodología, un proceso como el que se hizo en La Habana. Cada proceso es distinto, eso lo decimos en el capítulo. Cada acuerdo es distinto y cada guerrilla y cada negociación es distinta, pero una lección que uno sí puede aprender es que
los tiempos y la madurez requieren ciertos momentos y ciertas discusiones que no se han dado. Muchas gracias, David. Un aplauso a todos ustedes. Sí, le agradecemos y un deseo muy grande en realidad, porque obviamente hay mucho que recorrer, que les vaya muy bien, porque yo entiendo que ustedes están entrampados, obviamente, en este proceso de pacificación. Nosotros tenemos lo nuestro en Chile, en Latinoamérica tenemos un gran desafío, y bueno, en el mundo todos sabemos que la cosa está un poco desordenada y obviamente tenemos muchos desafíos. Así que yo espero que Tengo nos vaya bien. 30 segundos para Sí, sí, agradecerte y decir perfecto. que al fin recibimos los folletos este Ya. instante de la editorial que queríamos tener aquí para que pudieran tener los Perfecto. datos. Entonces, si les interesa, Ya. o esta tarde en la feria de libros, voy a ver si los logro imprimir o me Ya. los piden y ya. El libro no hasta entonces vive en la feria. Debíamos tener los folletos, pero ya, me acaban de mandar este instante. Yo revisé justo antes del inicio del panel y todavía no estaban los folletos y les venimos pidiendo desde hace 2 meses a la editorial. Creo que ya al decir que era hoy el panel, al fin nos mandaron. Gracias, gracias. No puede sacar una foto. Gracias, David. Gracias, David. Una foto, sentía que no Una podía foto de esperanza. Ay, Porque yo tengo que ir a una... ay, para que... una Sí. foto para todos. La chiquitica en Sí, la por mitad. supuesto. No, sí, ya. Listo. Ya. Hay que sacar la esperanza. Más grande todavía. Salía David, tiene que salir. Sí. Ya. Un aplauso a todos. Gracias. Nos vemos. Yo voy a otra moderación, así que esperanza. Y Tocayo amigo mío que le vaya muy bien. o tú le Vaya mandas macanito. la manda a Varina. No, la varina. Me mandas